Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta actividad que organizamos virtualmente la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos y el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Amablemente, le solicitamos a las personas que se encuentran conectadas mantengan apagados sus micrófonos para no interrumpir la actividad programada del día de hoy y mantengan sus cámaras abiertas. Agradezco la asistencia de mis compañeros pares, la señora magistrada Brenda Domínguez y el señor magistrado Carlos Francisco Witz. Lo mismo la presencia de las personas que amablemente siguen esta transmisión en las plataformas electrónicas del Tribunal Electoral. Agradezco y distingo la amable presencia de la presidenta de la MEL, la señora magistrada Yolida Bey Alvarado de la Cruz. Muchísimas gracias, magistrada, por engalanar nuestra actividad. De la misma manera, distingo la presencia de mis pares magistradas y magistrados electorales de los diferentes tribunales electorales de nuestro país. De verdad, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco y por mucho la presencia de las y los servidores públicos electorales de este órgano jurisdiccional electoral local. Sean todas y todos bienvenidos. El día de hoy, por cierto, Día Naranja, abordaremos un tema novedoso, actual y por demás importante para la judicatura electoral: la implementación del juicio electoral, en voz de la magistrada Rocío Posadas Ramírez, presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, a quien desde luego agradezco, admiro y respeto. Señoras y señores, la vida social presenta un proceso de transformación cada vez más dinámico, incluyente y profundo, por lo que puede hablarse de un cambio social constante, lo cual afecta de manera sensible al sistema normativo y al complejo sistema institucional. Por ello, las reformas constitucionales y legales son cada vez más frecuentes y trascendentes, a la vez que se modifican las instituciones y se les provee con mayores o menores facultades de acuerdo con la situación preventiva o inclusive actualizada, tomando en consideración lo que se quiera y se prefiera afrontar. Por lo que puede decirse que no en pocas ocasiones las reformas impactan, mejor dicho, el texto constitucional y legal y desde luego resultan absolutamente reactivas y coyunturales. Así, por mandato judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación implementó el juicio electoral como vía impugnativa absolutamente necesaria, entendiéndola como un derecho fundamental de las personas y como una característica esencial de cualquier régimen automáticamente democrático. La importancia del juicio electoral en aras de garantizar y maximizar el derecho de acceso a la impartición de justicia en materia electoral y a un recurso judicial efectivo para las y los justiciables que acuden a nuestras instalaciones en búsqueda de justicia resulta altamente importante. Es por ello que desde esta sede jurisdiccional hacemos también un reconocimiento expreso y público al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas por ser también una institución pionera en implementar este tipo de juicio, el juicio electoral. Cabe subrayar que el recién 16 de febrero de la presente anualidad, en esa judicatura electoral se estableció este juicio electoral. Su denominación, el trámite y sustanciación, además de la resolución. Es ahí donde se cifra precisamente nuestro interés, la convocatoria del día de hoy y la disposición de nuestra ponente, a quien manifiesto anticipadamente nuestra gratitud y contento por aceptar esta invitación de participar en esta actividad y de quien me serviré brevemente exponer su amplísima currícula. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es candidata a maestra en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ha sido en su devenir histórico secretaria auxiliar en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas, secretaria auxiliar de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción con sede en Monterrey, Nuevo León. Ha sido secretaria también de Estudio y Cuenta en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente, como hemos dicho, a la segunda circunscripción con sede
en Monterrey y secretaria de estudio y cuenta en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, secretaria general de acuerdos del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y actualmente tiene la honrosa estafeta de ser la presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Antes de cederle el uso de la voz a la ponente, invito a todas las personas que siguen nuestra transmisión para que puedan formular sus preguntas, las cuales podrán hacerlas desde el chat o a través de nuestras redes sociales, o bien solicitando el uso de la voz para que sean atendidas y respondidas por nuestra ponente al término de su intervención. Sin más, queda con nosotros la distinguida magistrada Rocío Posadas Ramírez, presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Por favor, señora magistrada, queda usted en el uso de la voz. Muchísimas gracias, presidente. Buena tarde a todas y todos. En verdad, es un gusto para mí estar este día de hoy, platicarles al Tribunal de Justicia Electoral de Campeche sobre un tema que bien lo dijo el magistrado presidente, que es la implementación del juicio electoral, ¿sí? En este momento me permito saludar y agradecerle, presidente, en verdad, esta invitación que me honra para platicarles precisamente sobre el acuerdo general que tomó el Pleno del que formo parte para implementar el juicio electoral como medio de impugnación en asuntos que no encuadren en los supuestos de procedencia de los medios de impugnación previstos en la ley de medios local. En verdad, presidente, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias también a la magistrada Brenda, al magistrado Carlos, integrantes de ese pleno, a la maestra María Eugenia, secretaria general de acuerdos, y a todo su personal. Muchísimas gracias, en verdad. También saludo con afecto a mi querida magistrada presidenta, Yolida Bey, presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales. Saludo con afecto también a las magistradas, a los magistrados de los diversos tribunales electorales y al personal de cada uno de ellos, a mis compañeras y compañeros magistrados de pleno. Bueno, en verdad para mí estoy muy complacida estar el día de hoy con ustedes para platicarles. Sobre todo les voy a platicar de la necesidad a la que se enfrentó el tribunal, ¿sí?, para implementar el juicio electoral como una vía impugnativa de origen no legislativo, sino que emana de las facultades que se tienen como autoridades jurisdiccional electoral del Estado de Zacatecas para garantizar un derecho humano como lo es el acceso a la justicia. Como sabemos, con las reformas electorales, ¿sí? A veces no todo se plasma en la ley, quedan vacíos, quedan algunos huecos en los que a través de la interpretación que hacemos las judicaturas electorales, los tribunales, ¿sí?, logramos que esos que se plasmen en un segundo momento en nuestras leyes. Les platicaré de las experiencias a las que nos enfrentamos con asuntos que se presentaron en este tribunal y que, como se los decía, pues no tenían una vía para sustanciarse y resolverse por no encuadrar precisamente en los supuestos previstos en la ley local, ¿sí? Para dar inicio a esta plática, ¿sí?, me gustaría traer a colación la frase, ¿sí?, de José María Morelos y Pavón, que dice que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Como sabemos, un derecho humano de vital importancia es precisamente el acceso a la justicia de todas y de todos los gobernados, el cual debe de ser garantizado por el Estado mexicano, tal como lo dispone nuestra Constitución Política en su artículo 17. Por otro lado, ese derecho es de observancia internacional, pues recordemos que existen tratados internacionales que obligan a los estados parte
a garantizarlo, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969 y que el Senado de la República, el 18 de diciembre de 1980, formó parte y aprobó. Que en su artículo 25, numeral 1, dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la ley o en la presente convención, aun cuando la violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. Al respecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bamaca versus Guatemala del año 2000, en el párrafo 191 de dicha sentencia, se estableció que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra las violaciones de derechos humanos. Que dicha garantía constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, según en el sentido de la Convención. Asimismo, dicha Corte, en el diverso caso Ibcher-Bromstein versus Perú, en la sentencia párrafo 136, se estableció la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos en la Convención constituye una transgresión de la misma por parte del Estado en el cual semejante situación tenga lugar. Bajo esa línea de criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordemos el caso de Castañeda Goodman versus México, donde la Corte consideró que el sentido de la protección otorgada por el artículo 25 de la Convención es la posibilidad real de acceder, fíjense, acceder a un recurso efectivo judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante y determine si ha existido o no una violación alguna a algún derecho que la persona que reclama estima tener, y que en caso de ser encontrada una violación, el recurso debe de ser útil precisamente para restituir al interesado el goce de sus derechos y que se proceda a repararlo. En este caso, la Corte recalcó que el Estado estaba obligado a proveer recursos efectivos que permitan a las personas impugnar aquellos actos que cuando consideren que alguna autoridad vulneró, transgredió un derecho previsto en la Convención, en la Constitución o en las leyes, que para ello, ¿sí?, estaba obligado el Estado mexicano a promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos y que ese recurso judicial fuera efectivo. Bajo esta normativa de la que les vengo platicando, de la Corte Constitucional y Convencional, en el ámbito federal en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia a través de medios de impugnación accesible y efectivo, implementó el juicio electoral como una medida positiva para materializar el derecho humano, que es el acceso a la justicia, previsto en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales. Bueno,
Esto no quiere decir que antes del juicio electoral no se garantizara el acceso a la justicia. Recordemos que la Sala Superior tramitaba algunos asuntos a través del asunto general, ¿sí? Pero sin embargo, la Sala determinó, o el Pleno de la Sala Superior determinó que no era idóneo, que no era viable resolver una controversia a través de un asunto general, por lo que procedió a través de resoluciones de determinadas impugnaciones específicas. Recordemos que siempre son normas individualizadas, ¿sí?, relativas al tema de procedimientos especiales sancionadores procedentes de las entidades federativas a construir una vía impugnativa que le denominó juicio electoral. Aquí quiero hacer un reconocimiento precisamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ha sido un pilar fundamental sobre el acceso a la justicia electoral, pues a través de esa línea jurisprudencial se ha determinado que ante la falta de un medio de impugnación local para conocer de diferentes supuestos, deben de implementarse un procedimiento idóneo, precisando también la Sala Superior, ¿sí?, que la autoridad electoral estatal competente deberá implementar un medio idóneo, sencillo, acorde al caso, en el que se observen las formalidades esenciales del debido proceso, a fin de abocarse en plenitud de jurisdicción al conocimiento y resolución de los asuntos que les sean sometidos a su competencia. Así, en ese sentido, pues emitió las siguientes jurisprudencias. Tenemos la jurisprudencia 14 de 2014 de rubro medios de impugnación en materia electoral. Ante su falta de previsión en la normativa local, la autoridad electoral estatal o del Distrito Federal competente debe implementar un procedimiento idóneo. Luego surgió la jurisprudencia 15 del 2014 de rubro federalismo judicial. Se garantiza a través de reencauzamientos de asuntos a la autoridad local competente, aún, ¿sí?, cuando no esté prevista una vía o un medio de impugnación específico para impugnar el acto reclamado. Quiero hacer referencia a que estas jurisprudencias surgieron de una contradicción de criterios que fue la 6 del 2013, sustentada por la Sala Regional Toluca y la Sala Regional Monterrey. Esta contradicción de criterios radicó, ¿sí?, en que, por una parte, la Sala Regional Monterrey determinó conocer directamente de un asunto local que estimó definitivo y firme, porque en la normativa electoral local no se preveía un medio de impugnación para el caso concreto. Sí, es decir, en un tribunal electoral local se controvirtió un acto, pero sin embargo no estaba previsto dentro de la normativa estatal. La Sala Regional Monterrey dijo, como no hay un medio previsto en la legislación local, voy a asumir la competencia y lo voy a resolver. Por otro lado, estaba el criterio de la Sala Toluca, en donde se presentaron algunos algunos asuntos locales de jurisdicción competencial estatal. ¿Y qué hizo la Sala Toluca? La Sala Toluca ordenó reencauzar esos asuntos, ¿sí?, para que asumiera la competencia la autoridad jurisdiccional e implementara un medio de defensa idóneo y procediera a resolverlo. Pero, ¿qué determinó la Sala respecto de este criterio, de esta contradicción de criterios? La Sala determinó en esencia que al implementar una vía o un medio para controvertir actos o resoluciones en el ámbito local,
se amplía al justiciable las instancias de impugnación, pues en vez de limitarlo a acudir directamente al Tribunal Electoral Federal, le da la oportunidad de acudir en un primer momento a un tribunal local, a una primera instancia para que conozca y resuelva sobre su planteamiento. Y que además el justiciable cuenta con otra vía para controvertir esas determinaciones. Es decir, la sala dijo, a ver, vamos, que agoten la instancia primigenia para que el justiciable tenga dos medios de impugnación que puedan acudir ante el Tribunal Electoral Federal. Asimismo, determinó la Sala Superior que las medidas adoptadas por la jurisdicción local propician a su vez que los juicios o los recursos previstos en el ámbito federal se traduzcan en una instancia más de revisión del acto judicial, generando de esta manera un verdadero recurso efectivo que refuerce la protección judicial de derechos y provea de integridad y coherencia al sistema de justicia completa y eficaz. Es decir, la Sala Superior dijo que era viable que cuando se presentaran alguna controversia ante un tribunal local y que no hubiera, que fuera materia electoral y que no hubiera un medio de impugnación previsto en la normativa local, ¿sí?, tenía que implementarlo. El tribunal local estaba obligado a implementar un medio de impugnación para que el justiciable, ¿sí?, pudiera acceder a la justicia. Como vemos, el derecho fundamental de acceso a la justicia de corte constitucional e internacional y de las decisiones judiciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han permitido un verdadero acceso a la justicia, tanto a la ciudadanía como a diversos actores, al crear medidas garantistas, como lo es precisamente la implementación del juicio electoral. En ese sentido, ¿sí?, analizando todo este contexto que les comento de corte convencional, constitucional, jurisprudencial, y al analizarlo, el Pleno del Tribunal, el tribunal del que formo parte, procedió a implementar el juicio electoral como la vía idónea para conocer y resolver las controversias que antes se resolvían mediante el asunto general, ¿sí? Lo cual quiere decir que el Tribunal Electoral de Zacatecas ha garantizado el acceso a la justicia con independencia de la falta de un medio idóneo a través del asunto general. ¿Qué pasaba? Yo creo que a lo mejor, como muchos tribunales, conocemos o tenemos regulado, o si no regulado, previsto a través de acuerdos generales, ¿sí?, el cómo darle viabilidad a estos asuntos que se someten a nuestra competencia. Aquí el Tribunal Electoral Local, no, en nuestra ley de medios solo está contemplado el juicio ciudadano, el recurso de revisión, el juicio de nulidad electoral, el juicio de relaciones laborales y el procedimiento especial sancionador, ¿sí? ¿Qué pasaba? Llegamos a tener algunos asuntos que se presentaban y que al observarlos y que al analizarlos, pues no encuadraba dentro de estos medios de impugnación que les estoy comentando. Y lo hacíamos y lo resolvíamos a través de un asunto general, pero incluso les comento, ese asunto general ni siquiera está previsto dentro de nuestra normativa. Está previsto en un acuerdo general que también emitió, a su vez, el propio Pleno. Les estoy hablando de
de la integración de 2014-2015. Entonces, continuábamos resolviendo medios de impugnación, ¿sí?, a través de asuntos generales. Pero luego también teníamos otros asuntos generales que no tenían nada que ver con un planteamiento litigioso, que vinieran aquí al tribunal con un planteamiento litigioso, porque más adelante se los voy a señalar cuáles eran los supuestos. Pero teníamos tanto el asunto general, que sí era para resolver asuntos litigiosos, y teníamos el otro para resolver el asunto general, para resolver, el acuerdo general, perdón, para resolver asuntos de mero trámite dentro del tribunal. Entonces, al observar, al analizar todo este bagaje jurisprudencial, constitucional, convencional, y la necesidad de que los justiciables que acudieran a este tribunal pudieran tener con claridad una vía idónea, se procedió a realizar, a implementar el juicio electoral. Los integrantes del Pleno, y resalto la visión de la Comisión de Reglamentación de este tribunal, procedió a realizar un análisis y valoró cada caso que se ha resuelto a través del asunto general, determinando la idoneidad de implementar un medio de impugnación a través del cual se conozcan solamente temas litigiosos no previstos para la procedencia de los juicios o recursos establecidos en la ley, los que les mencioné: juicio ciudadano, recurso de revisión, juicio de nulidad electoral, juicio de relaciones laborales y procedimiento especial sancionador. Esto, como se los comentaba, fue con la finalidad de que la ciudadanía o el ciudadano, o incluso los propios partidos políticos, actores, tengan claridad de que si al momento de querer ellos plantear una controversia que consideren que no encuadraban o que no encuadran dentro de esos supuestos, lo hagan a través del juicio electoral. Además de que con esta implementación evitamos dilatar el trámite, sustanciación y resolución de la controversia planteada ante los supuestos de encauzamiento a la vía correcta. Porque luego también nos enfrentábamos en que teníamos que buscar cuál era la vía idónea, o encauzarlos a la vía idónea, o tratar de buscar para poderle darle una solución y buscar el medio adecuado para que pudiera el justiciable obtener una respuesta a sus planteamientos que venía a hacer. De ahí que dicho juicio electoral obtuvo su naturaleza jurídica, ¿sí?, mediante el Acuerdo General 2 de este año, publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado el pasado 20 de febrero, pero que el Pleno aprobó, ¿sí?, aprobó el 16 de febrero. De esta manera, en Zacatecas, logramos tener un sistema integral de justicia electoral al implementar un juicio electoral, y que, como bien lo dice y señala el maestro Pérez de los Reyes y el maestro Arellano Suárez, este medio de impugnación viene a fortalecer el Estado democrático de derecho vigente en el país, lo que trae como consecuencia que, por una parte, se fortalezca el sistema jurisdiccional electoral al colmar alguna laguna legislativa que pudiera vulnerar esos derechos, y por la otra, que contribuya a fomentar entre autoridades y justiciables la convicción de que puede ver por la vía institucional hacerse valer cualquier derecho que legítimamente asista a algún ciudadano o alguna ciudadana, ¿sí? Como les comento, que esta nueva vía impugnativa implementada por el Tribunal de Justicia Electoral
es procedente para resolver los casos en los que se controviertan actos o resoluciones que no encuadren dentro de los supuestos de procedencia de los medios de impugnación, de los que les comentaba. Ahora bien, y antes de continuar con el juicio electoral, quiero señalarles que el hecho de que se haya implementado el juicio electoral no quiere decir que desaparezca el expediente denominado asunto general, ¿sí? Ya que se continuará integrándose solo para aquellos casos que versen sobre cuestiones distintas a la impugnación de algún acto o resolución de carácter electoral y tendrá un turno diferente al de los medios de impugnación. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo discutimos en la comisión de reglamentación, lo discutimos a través del pleno, ¿sí? Y llegamos a la determinación de que, bueno, a ver, ¿cuáles juicios vamos a conocer a través del juicio electoral? Bueno, ya dijimos, aquellos que no tengan una vía y que no encuadren en los que ya tenemos previstos en nuestra ley de medios. Luego dijimos, ¿qué va a pasar con el asunto general? ¿Sí? Y allí determinamos que vamos a continuar con los asuntos generales, conociendo de asuntos generales, pero de aquellas cuestiones que no sean litigiosas, como por ejemplo, ¿sí? Aquí nos planteábamos varios supuestos, y por ejemplo, las consultas que nos hagan, ¿sí? Que provengan de algún partido político, de alguna asociación civil, de algún diputado, ¿sí? De la legislatura. Esa va a ser la vía para que se continúe con los asuntos generales. También preveímos, porque ¿qué pasaba con los asuntos generales? Bueno, los asuntos generales, de acuerdo a nuestro reglamento interno, establece que tanto los juicios ciudadanos, el recurso de revisión, el juicio de nulidad, el juicio ciudadano, ¿sí? Van a ir dentro de un mismo turno, van a seguir un mismo turno. ¿Qué dijimos con estos? Al implementar el juicio electoral, bueno, dijimos, va a tener que llevar la misma secuencia que los demás medios de impugnación, ¿sí? Es decir, que tanto los juicios ciudadanos, juicio nulidad electoral y el recurso de revisión y el juicio electoral serán a través de un mismo turno, ¿sí? Que tenemos también aquí establecido que los juicios laborales llevan un turno diferente. Los procedimientos especiales sancionadores llevan un turno diferente. Y les quiero comentarles aquí que, como todos sabemos, con la reforma de 2014, bueno, se estableció que el instituto electoral o los institutos electorales eran los que sustancian los procedimientos electorales, y los tribunales electorales, resolvemos los procedimientos especiales sancionadores. Recuerdo, siendo yo la secretaria general de acuerdos en aquel momento, el Pleno determinó, y mediante un acuerdo plenario, ¿sí?, estableció, por no estar previsto, no estar contemplado dentro de nuestro reglamento interno, nuestra ley orgánica, ¿sí?, estableció mediante acuerdo que los procedimientos especiales sancionadores iban a llevar un turno diferente, al igual que los juicios laborales. Entonces, al analizar todas estas circunstancias que les comento, el pleno actual, determinamos, como se los comenté,
que el juicio electoral iba a ir dentro de los mismos turnos que llevan el juicio ciudadano, recurso de revisión y juicio de nulidad electoral. Turno diferente, los juicios laborales, ¿sí? Los procedimientos especiales sancionadores y los asuntos generales. También quiero comentarles que también mediante acuerdos generales, mediante acuerdo general, también se estableció la procedencia, válgame la expresión, de otros acuerdos generales, ¿sí? Mediante los cuales se establecen reglas para la debida sustanciación y resolución de los medios de impugnación de competencia del tribunal, así como para prever normativa interna para el adecuado funcionamiento del tribunal. Es decir, ¿sí? Como por ejemplo, establecimos el juicio electoral, lo acabamos de implementar a través de un acuerdo general que tomó el Pleno, ¿sí? Teníamos el asunto general y teníamos el acuerdo general. El asunto general, se los comentaba, resolvíamos cuestiones litigiosas, ¿sí? Y acá en los acuerdos generales, bueno, son para darle viabilidad, ¿sí? Viabilidad al funcionamiento del tribunal. Pero, ¿qué asuntos? Ahora, ¿qué asuntos fueron presentados ante este tribunal y que se resolvieron a través, o qué casos fueron presentados ante este tribunal y que se resolvieron a través de asuntos generales? Tuvimos el año pasado tres asuntos, ¿sí? Y el primero de ellos fue el asunto general 1 de 2020, en donde la autoridad, el Tribunal de Justicia Administrativa nos remitió un expediente en donde los actores promovieron un juicio contencioso administrativo en contra de la negativa del Ayuntamiento de Ojo Caliente, de un municipio de Zacatecas, sobre el supuesto pago de prestaciones reclamadas contenidos en de pago de dietas que tenía pendientes. Esa controversia que fue presentada ante este tribunal, ¿sí?, fue resuelta a través de un asunto general, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas allí determinamos nosotros que no era la vía idónea, que no era competencia del tribunal electoral resolver esta cuestión que se sometía a competencia de este tribunal. Luego tenemos un segundo caso, que fue en donde un partido político controvertía la omisión de la legislatura del Estado de armonizar las diversas leyes locales conforme al contenido de la reforma constitucional sobre violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Sí se fijan? Era un asunto, ¿sí?, en donde venía un partido político a controvertir la omisión. Sin embargo, de acuerdo a nuestra normativa, teníamos el recurso de revisión. El recurso de revisión aquí en Zacatecas está previsto o quienes están legitimados para controvertir, ¿sí?, o acudir a través del recurso de revisión son los partidos políticos, pero contra actos que emanen del Instituto Electoral. Entonces, estábamos en este caso donde acudía un partido político, controvirtiendo la omisión legislativa. No era un acto atribuible a el Instituto Electoral, ¿sí? Entonces, pero si era del conocimiento del tribunal, si era una cuestión que versaba en materia electoral. Por tanto, pues lo resolvimos o lo integramos como un asunto general, ¿sí? Fue resuelto a través de un asunto general. También tuvimos otro caso, ¿sí?,
en donde acudió una ciudadana en su calidad de aspirante a integrar el Tribunal Laboral Burocrático en contra de la legislatura del Estado, mediante la cual aprobó la idoneidad de algunos participantes que cumplían los requisitos, ¿sí?, para integrar el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática. Este asunto, ella también venía haciendo valer cuestiones de violencia, incluso venía haciendo valer cuestiones de violencia política por razón de género. Sin embargo, pues, al ser una ciudadana, al estar controvirtiendo una determinación de la legislatura del Estado, el Pleno del Tribunal determinamos que no era materia electoral, que era una cuestión de derecho parlamentario. Por tanto, también lo resolvimos a través de un asunto general, ¿sí? Entonces, si se fijan, tuvimos ya estos diversos precedentes que nos llevaron a reflexionar, que nos llevaron a buscar la manera de que los justiciables tuvieran una claridad, tuvieran una vía idónea para hacer valer algún planteamiento que desde su perspectiva o de acuerdo a la ley de medios local no encuadrara dentro de algún supuesto previsto en ella. Ahora, continuando con el juicio electoral, también, ¿sí?, previmos cómo iba a ser su trámite, cómo iba a ser la sustanciación y resolución. Y bueno, pues determinamos que al ser un medio de impugnación el juicio electoral tenía que ser regulado, tenía que resolverse o tenían que aplicarse las reglas generales de los medios de impugnación previstos en la ley adjetiva. Es decir, ¿sí?, que tenían que reunir igual, que tenía que ser por escrito, tenía que nombrar, establecer los agravios, tenía que reunir los requisitos previstos para el medio de impugnación. Entonces, eso también fue previsto y fue discutido en el Pleno y en la Comisión de Reglamentación de este tribunal. Asimismo, se estableció, como ya se los dije, que el juicio electoral se realizaría atendiendo al orden de entrada de los expedientes, es decir, al orden alfabético de los apellidos de las magistradas y los magistrados. Luego, como todos sabemos que hay que establecer, o cómo vamos a identificarlo, cómo íbamos a identificar a estos medios, a este juicio electoral. Y arribamos a la conclusión de que como los demás medios de impugnación que conocemos, pues iba a ser identificado a través de la clave Triges JE, el número que le correspondiera y el año que fuera. De igual manera se pensó por parte del Pleno y por parte de la Comisión de Reglamentación que debería de contar, ¿sí?, con una carátula igual a los medios de impugnación previstos en la ley, porque les platico, nosotros para identificar nuestros medios de impugnación, ¿sí?, tenemos ciertos colores, por ejemplo, el juicio ciudadano, el recurso de revisión, el juicio de nulidad electoral, ¿sí?, son de carátula gris. El juicio de relaciones laborales, carátula amarilla. Y el procedimiento especial sancionador es color gris. Entonces determinamos también
que el juicio electoral debía contar con ese mismo color y características de los demás expedientes. Además, establecimos que como todo escrito de impugnación debe reunir los requisitos previstos en la ley, los que les comentaba, como son nombre y firma de la parte actora, el domicilio, establecer expresamente el acto impugnado, la responsable, entre otros. Si se fijan, previmos, de acuerdo a estos asuntos que tuvimos que analizar, que resolvimos y que consideramos en su momento que no era la vía idónea a través de un asunto general resolverlos, procedimos a implementarlo. ¿Sí? Nos dimos a la tarea de analizarlo e implementar el juicio electoral. Aquí traía algunos ejemplos de qué asuntos ha resuelto también la Sala Superior a través de los juicios electorales. También nos preguntábamos, a ver, ¿qué otras, aparte de los que ya hemos resuelto, qué otras hipótesis pueden presentarse? ¿Qué otros asuntos pudiéramos conocer a través del juicio electoral? Bueno, pensamos también en que pudiéramos conocer nosotros sobre una impugnación que hiciera el Instituto Electoral en contra de la legislatura por la omisión de otorgarles el presupuesto. También esa puede ser otra vía para conocer el Tribunal Electoral de Zacatecas un juicio electoral. En sí nos planteamos diversas cuestiones que pudieran y que pueden ser conocidos a través del juicio electoral. Con esto quiero finalizar o reiterarles que los tribunales electorales estamos obligados a garantizar el derecho de acceso a la justicia, por lo que debemos de crear los mecanismos institucionales para las ciudadanas, los ciudadanos que consideren que se les transgrede algún derecho político electoral o los partidos políticos como entes de interés público que puedan deducir acciones tuitivas de intereses difusos, que acudan ante la autoridad jurisdiccional local y tengan una vía impugnativa por el que se determine si le asiste o no la razón. ¿Sí? Consideramos que el Estado democrático de derecho exige una impartición de justicia electoral pronta, expedita, progresiva para todas y todos los ciudadanos, sin que sea obstáculo alguno la falta de un recurso judicial. Si se fijan, aquí el Tribunal Electoral de Zacatecas analizamos todas estas cuestiones que les comento, desde cómo íbamos desde la vía, ¿sí? Cómo íbamos a darle el trámite, cómo iba a ser identificado el juicio electoral aquí en el tribunal, incluso hasta la carátula del expediente para identificarlo propiamente como un medio de impugnación. Entonces, esto en sí fue lo que analizó el Pleno del Tribunal a través de la Comisión de Reglamentación y que se materializó en ese acuerdo número 2, aprobado el 16 de febrero de este año. Por último, y no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un amplio reconocimiento a mis compañeras magistradas, a mis compañeros magistrados, a la Comisión de Reglamentación que preside el magistrado José Ángel Yuen y a la magistrada Gloria Esparza como vocal, porque gracias a ellos, que han sido aliados para que las propuestas que se realicen se concreten, siempre pensando en beneficio de la ciudadanía zacatecana.
Muchísimas gracias y quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias, de verdad que mucho agradecemos la atinada intervención de la presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas por todo este tipo pues de recorrido que ha hecho de las mismas experiencias creo que tenemos por parte de los tribunales electorales. Son precisamente del catálogo clásico que tenemos en la legislación, en donde pues deberíamos de buscar otras opciones. Y hoy precisamente la ventana de oportunidad, desde luego, siguiendo la traza que nos ha dado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo esta denominación de juicio electoral, y como también usted ha significado, Presidenta, de cómo es que el Pleno le ha obsequiado esta oportunidad al órgano jurisdiccional electoral zacatecano. Nosotros, como se lo dije, sigo apuntando todas ese tipo de novedades, este acuerdo que el Pleno de Zacatecas ha incorporado a partir del 16 de febrero de esta anualidad, y pues precisamente yo creo que es la ventana de oportunidad. El señor magistrado Carlos y la señora magistrada Brenda Domínguez seguimos en esa hoja de ruta buscando mejores escenarios para este tribunal electoral. Muchas gracias por su atinada plática y sobre todo por las experiencias, saberes que nos ha hecho desde el hermano estado de Zacatecas. No quisiera, desde luego, dejar de pasar la oportunidad de saludar a mis pares, como he dicho, de otras entidades hermanas. Se encuentra con nosotros y acompañándole como integrante del Pleno el magistrado José Ángel Yuen Reyes de Zacatecas, el señor secretario general de acuerdos también de ese tribunal, el licenciado Clemente Cristóbal Hernández. Desde Yucatán también nos encuentra con nosotros la magistrada Lisette Setz, y también desde Tlaxcala, nuestro amigo, el magistrado Miguel Nava, a quien desde luego siempre agradezco este tipo de acompañamiento. El doctor Ángel Durán también se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Estamos pues propiamente, como le he dicho, en una gala de esta parte del acompañamiento de muchas personas, de muchas personalidades, y esto es posible también por el hermanamiento que hemos hecho con la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, representado honrosamente en esta ocasión por su presidenta, la magistrada Yolida Bey Alvarado de la Cruz. Hasta Tabasco también saludamos con muchísimo afecto, con el afecto de siempre y la admiración y desde luego el cariño. Está también en las redes sociales nuestra amiga Roselvi Domínguez, también del propio estado de Tabasco, que nos está siguiendo. Lo mismo que también la licenciada Flor de Yasmín Marín García, que nos está también acompañando en esta videoconferencia a distancia. Entonces, de verdad que les agradezco a todas y todos, y quisiera abrir, si es posible, pues desde luego, algunas preguntas, algunas inquietudes que pudiesen tener por parte de quienes nos están acompañando en modo virtual. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Estoy checando en las redes sociales, estoy checando también por parte de este sistema de videoconferencia. Ha pedido el uso de la voz mi par, el señor magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez, a quien agradezco el acompañamiento. ¿Queda usted, señor magistrado, en el uso de la voz, por favor? Muchas gracias, magistrado presidente. Saludo en primer término a las magistradas y los magistrados de los diferentes tribunales electorales del país que nos acompañan en esta transmisión. Y pues también doy mi felicitación y amplio reconocimiento a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas, nuestra amiga Rocío Posadas. Muchas felicidades, magistrada, por esta exposición tan amplia del origen del juicio electoral, tanto a nivel internacional como una determinación en cierta forma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castañeda Guzmán, y también como una determinación oportuna de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y concretamente la experiencia propia que han tenido ustedes con el juicio electoral. También nosotros hemos tenido casos que pues nos hemos encuadrado como asuntos generales y que con esto pues ya nos da la idea general de crear también el juicio electoral a nivel local en nuestro estado de Campeche, que pues como tribunales electorales vamos pasando prácticamente por las mismas experiencias, ¿verdad? Me llamó mucho la atención la alusión que hace al caso de los recursos presupuestarios de los tribunales electorales en cuanto a que puede ser materia este juicio electoral para ventilar estos asuntos. Y también recuerdo que estaba buscando ahorita precisamente en la red, en la reforma judicial de este año, que tuvo a bien enviarnos también a algún amigo magistrado en nuestro chat. También chequé y había una reforma relativa a que ya se pueden hacer controversias constitucionales por parte de los organismos autónomos de las entidades federativas, tratándose de procedimientos de ese tipo, y que ya teníamos ese recurso también por medio de una controversia constitucional. Me gustaría si nos pudiera ampliar un poquito más al respecto, estimada magistrada Rocío. Muchas gracias, la felicito y esperamos vernos pronto. Gracias, magistrada. No, muchísimas gracias a usted, magistrado Carlos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. En efecto, bueno, nosotros nos planteamos muchas hipótesis, analizamos los 1001 casos que pudieran presentarse y bueno, determinamos que eso, no dejando de lado precisamente lo que usted comentaba, que puede ser a través de una controversia constitucional mediante la cual pueda dirimirse una cuestión presupuestal que tenga algún instituto electoral local. Sin embargo, también nosotros lo planteamos de esta manera porque retomando ahora sí que lo que la Sala Superior ha hecho, ¿sí? Que ellos también han resuelto a través de juicios electorales temas relativos a presupuestos. No lo planteamos seguramente, ya que llegue el caso, si se llegara, pues tendríamos que analizarlo, ¿no? Tendríamos que analizarlo en concreto y ahora sí que determinaríamos si efectivamente, primero, si fuera competencia de nosotros, posteriormente, si pudiéramos resolverlo o quién sería quien lo resolvería. A lo mejor sería la sala o bien pudiera ser el Instituto Electoral que pueda promover una controversia, ¿sí? Pero nosotros tratamos de analizar, encuadrar, buscar supuestos que pudieran encuadrar en este medio, en este juicio electoral que estamos implementando, magistrado. Le agradezco mucho su respuesta, magistrada. Muchas felicidades nuevamente y a sus órdenes. Gracias. Gracias a usted, magistrado. Muchísimas gracias a mi par, muchísimas gracias a la magistrada Rocío. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Magistrada Brenda Domínguez, adelante, por favor, queda usted en el uso de la voz. Nada más para agradecerle a la magistrada Rocío Posadas por su loable exposición sobre este tema, que es muy interesante, sobre todo para los tribunales electorales que no tenemos todavía reglamentado el juicio electoral. Yo me imagino y creo y estoy convencida de que a todos los tribunales se nos ha presentado un tipo de asuntos, los cuales no se encuentran regulados en nuestra legislación electoral. Y tanto la sala superior, las salas regionales y por primera vez un tribunal como el de Zacatecas nos abre la posibilidad de que tampoco bien nosotros podamos regular este tipo de juicios electorales, que sin duda será un medio de impugnación, será un medio para restablecer la legalidad en aquellos asuntos que son competencia de nosotros los tribunales. Me da gusto también saludar a todos los magistrados de la República que hoy nos acompañan y también ellos viendo esta exposición también, me imagino que en sus tribunales harán este tipo de tareas para poder regular
el juicio electoral. Es nada más era un comentario para agradecerle su exposición, y estoy segura que a través de estas videoconferencias que este tribunal, presidido por el magistrado Francisco Javier, a quien yo admiro mucho, porque en este año sí hemos tenido bastantes capacitaciones, y que es en especial hacerlo a través de la Asociación de Magistrados y Magistradas de la República Mexicana, pues a mí me da mucha satisfacción que nos unamos para tener este tipo de videoconferencias, que espero no sea la primera, sino que sea se abren las puertas a un sinfín de videoconferencias sobre temas que nos competen a cada uno de los tribunales electorales. Y pues desde Campeche les doy la más cordial bienvenida a todos y saludos. Gracias, magistrado. Muchísimas gracias, magistrada, y ahí está el compromiso, ya lo ratificamos, de hecho, con la magistrada Yolida Bey, pues propiamente ahí estamos buscando áreas de oportunidad para seguir capacitándonos y actualizándonos. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? En el chat hay muchísimas, pero felicitaciones, magistrada. Yo creo me uno también a esa voz optimista de servidoras, servidores públicos electorales. Para nosotros, le vuelvo a repetir, es altamente grato y sobre todo muy satisfactorio la experiencia y sus saberes que nos ha compartido. En consecuencia, si me lo permiten las y los presentes, pues de nueva cuenta agradezco a la ponente por compartir con nosotros este espacio de diálogo. Y ahora, a nombre del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, entrego de forma virtual, aunque enviaremos desde luego de manera física hasta Zacatecas, un merecido reconocimiento a la magistrada Rocío Posadas Ramírez, presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. De todas maneras, le vuelvo a repetir, estamos muy gustosos y honrados, y para nosotros este modesto reconocimiento pues no es nada comparado con sus amplias virtudes, y desde luego pues sirva esto para homenajear desde la Judicatura Electoral Local hasta Zacatecas por esta plática. No puedo concluir este evento sin agradecer la presencia de quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, a las y los magistrados de otras entidades de la República que nos han acompañado y desde luego que nos han distinguido y honrado con su generosa presencia, a las y los servidores de este órgano jurisdiccional electoral y a todas las personas que nos han seguido, llámese por esta plataforma como también por la plataforma Facebook. Gracias a todas y todos, de verdad, muchísimas gracias por el favor de su atención. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Qué gusto saludarles. Igual. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias, magistrada. Doctor Ángel, muchas gracias. Doctor, magistrado, saludos. También muchas Muchas gracias. gracias. Dios. Buenas tardes, muchas gracias, hasta luego. Magistrada Yolida Bey, con el cariño de siempre. Muchas gracias, presidenta. Y magistrada Rocío, toda nuestra admiración, todo nuestro respeto desde Campeche. Muchísimas Saludos, amigas y amigos magistrados. Un abrazo desde Gracias, Tabasco. gracias. Hasta luego, magistrada Yoli, mucho gusto. Mucho gusto saludarles. Gracias, gracias. Gusto en saludarles, que estén muy bien. Magistrada Rocío, gracias, gracias. Magistrada Lisette, si nos escuchan. Gracias. Saludos. Nuestra querida Liseta, y un abrazo hasta Yucatán. A Yucatán. Muchas gracias, buenas tardes, claro que nuestra paisana. pero sí, de verdad estoy muy atenta. Saludos a todos. Saludos. Muy buenas tardes. Gracias, presidenta Rocío. Gracias, muchísimas gracias. No, Hasta luego. Gracias. Saludos hasta Zacatecas. Gracias.